Bueno, seguimos acá en este día caluroso y en este nuevo programa de Abrazando Distritos. Estamos ahora en comunicación con una dirigente peronista, conductora de la agrupación Lío, de Principios y Valores, y una gran compañera. Estamos en comunicación con Nidia Lirola. ¿Qué tal, Nidia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Sergio, Javier, ¿cómo están ustedes? Sergio, Javier, hoy no pudo venir, se retrasó en el trabajo. Viste que estos días, fines de año, el ambiente está un poco caldeado, está complicado para llegar acá a horario. Bueno, te escuché recién igual en una entrevista, te escuché, pero creí que eran más, escuché una parte de la entrevista. Ah, bueno, sí, estábamos con Bueno, compañeros del Movimiento de Liberación Nacional. Estamos sí, acá sí, sí. poniendo en movimiento al Movimiento Nacional Justicialista. Muy bien, sí, ahí vamos. Tenemos que reorganizar el peronismo, es una tarea que nos toca en estos tiempos, así que ahí va, si nos ponemos todos, nos va a salir bien. Sí, sí, tenemos que salir entre todos de esta crisis que particularmente le está pegando no solo a la nación, sino al movimiento nacional, ¿no? Que hace 4 décadas que se viene acrecentando. Sí, quizás creo que le pega a la nación porque le pega al movimiento nacional, ¿no es cierto? Porque el movimiento nacional es el, el que cuida los intereses permanentes de la nación. Y cuando se le quiere pegar a la nación, se puede hacer cuando vos tenés también al movimiento nacional roto, partido, perdido de doctrina, etcétera, ¿no? Creo que es necesaria esa baja en la organización del movimiento nacional para que a la nación se le dé tan duro. Y como antítesis, digamos, y como antídoto, la organización del movimiento nacional creo que es lo que puede sacar a la nación de las circunstancias en las que está, que ya son bastante malas, y las que aparentemente estamos yendo de la mano de Milei. Nidia, ¿qué es lo que pasó con el movimiento en estos 40 años? ¿Por qué llegamos a esto? Y hay muchas cosas, muchas cosas en la historia que seguramente todos la podemos ver de distintos puntos de vista, pero por un lado hubo un reverdecer en la década ganada, así que yo no pondría como que los 40 años son todo eso. Por un lado vamos a poner que en la dictadura hizo un buen trabajo en el propósito de romper el peronismo, ¿no? Y de quitarle el valor también a muchos peronistas y de quitarles la vida a otros. Claro. Entonces eso ya de por sí nos llevó a un 83 con menos compañeros y con compañeros que por ahí tenían menos ánimo para ponerse a trabajar. Así que, bueno, los que se presentaron fueron los que se presentaron. No logramos que volviera, por ejemplo, la presidenta a la que le habían hecho el golpe de Estado, Isabel Perón. No logramos que volviera y se presentara como candidata en el 83, ni siquiera que esté en nuestro país logramos, ¿no es cierto? Así que eso es algo que nos pasó. Después llegó Menem y se cayó el muro de Berlín, y siendo él un hombre pragmático, fue con eso. Ojo, cuentan los compañeros de la década ganada que cuando fueron en los 2000 y pico a países como el Congo, Vietnam, el Congo, países donde había habido revoluciones exitosas, el neoliberalismo también había entrado en esos países en los 90. Así que no somos los únicos, pero bueno, tuvimos un presidente Menem que fue el mejor alumno durante el consenso de Washington. Entonces,
y que lo vinieron a convencer con la rienda izquierda, ¿no?, del neoliberalismo y la socialdemocracia, de la escuela austríaca. Bueno, todo eso era el devenir, y hasta que colapsa en la Argentina ese modelo, también de especulación y renta, pero además de concentración de la poca y de caída en la industria argentina, ¿no es cierto? Desde el 76 para acá, la industria argentina, salvo en la década ganada que mejoró, siempre estuvo en caída. Claro. En la década ganada logramos una recuperación, un poco de reindustrialización, y llegamos a un punto que es el mismo punto en el que Perón tampoco pudo, porque llegó en el 52 y no pudo superar, que es el punto de empezar a la industrialización que todavía no tuvimos, que es la industrialización de las industrias pesadas. Claro, eso, claro. Eso es parte de lo que nos falta para llegar a ser una potencia media, y es lo que el plan económico peronista que hicieron los compañeros de Principios y Valores, encabezados por Guillermo Moreno, Pablo Chayú y otros, propone y tiene la capacidad de llevar a cabo. Ahora, claro. ¿Crees que hoy estamos un poco más lejos de esa industrialización con este presidente que todavía no asumió, que es Milei? Y no te sabría decir, porque eso me resulta difícil, decir si estamos más lejos de algo que en realidad no pasó, que ganara Massa. Massa había, después de las elecciones generales, había tomado para su discurso la necesidad de reindustrializar la Argentina. Y no sabremos nunca si era algo que iba a realizar o que no iba a realizar si ganaba, porque no ganó. Lo que sabemos es que el candidato que sí ganó no se propone la reindustrialización, y por el contrario, todas las cosas que propone tiran la industria argentina al tacho, incluso hasta tira a los bancos nacionales al tacho. Entonces pareciera que estamos más lejos, en el sentido que ese presidente, el presidente Milei, no va a realizar un plan de industrialización de la Argentina. Ahora, si estamos más lejos o más cerca, dependiendo de cuánto realmente termine siendo de largo el mandato de Milei, de cuánto puede hacer, de lo que se propone, etcétera, etcétera, eso es lo que no sabemos, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Guillermo Moreno dice que el gobierno de Milei va a ser breve, que con los mecanismos institucionales que hay, él se va a deprimir y va a dar paso a una asamblea legislativa. Y para esa asamblea legislativa, la verdad es que sería óptimo tener un compañero peronista con la capacidad de tomar el mando e implementar un plan económico que reindustrialice la Argentina. Claro. Ahora, esto, adivinar cuándo va a ser es difícil, y si es que es así. Y mientras tanto estamos observando qué es lo que pasa con el presidente que la mayor parte de los argentinos eligió o optó por en el balotaje, ¿no? Claro, claro. Sí, obviamente, bueno, no sé, a mí me parece un poco apresurado decir cuánto duraría Milei, ¿no? Porque con Macri pensábamos lo mismo, pensábamos que no llegaba, con Alberto pensábamos lo mismo, y ambos llegaron, ¿no? Todos se tiraron la agonía del déficit fiscal máximo, con dádivas y con la impresión de billetes, etcétera, etcétera, y, ojo, sin los pagos al FMI, porque esos recién se están haciendo efectivos ahora, y se viene, digamos, tener que pagarlos. Entonces, es un poco distinta la situación. Claro. Y es distinta la propuesta de Milei. La propuesta de Milei no es seguir endeudándose, la propuesta no es seguir teniendo el déficit fiscal que se tiene, y entonces todo lo que propone hacer es de muy difícil aplicación efectiva. Es cierto eso. Así eso que es cierto. ese es un tema. Eso es cierto.
Lidia, hubo algunas declaraciones de ex combatientes que repudiaron a Javier Milei por reivindicar a Margaret Thatcher. ¿Vos qué visión tenés, qué opinión tenés sobre eso? Sobre la reivindicación de Margaret Thatcher que hace Javier Milei. ¿Sabes que cuando yo lo escucho, primero que es inadmisible que un argentino reivindique a Margaret Thatcher, pero lo escucho y como persona, te voy a decir, más que como política, me parece que es un hombre, Milei, hiperracional, que no quiere decir que tenga razón, sino que su cabeza concibe las cosas desde una lógica, que es la suya, pero que es una lógica, y no ni siquiera contempla que hay otras aristas para la misma cosa. Entonces él, por ejemplo, se pone a hablar de si una persona le parece valiosa porque hizo X, y no le importa que pasaron otras cosas que le atañen. Por un lado creo que no le importan porque no tiene el sentido patriótico que tendría que primar en las circunstancias de estar evaluando a Margaret Thatcher siendo argentino. Entonces, por un lado por eso. Pero lo veo como una cosa general de su persona. Cuando lo escuché en el debate, tanto cuando dijo eso como cuando dijo un montón de otras cosas, me parecía que no contemplaba facetas racionales de otras lógicas, y también que no contemplaba otras cuestiones intuitivas o emocionales que tenemos los argentinos, entonces que no estaban ahí, y otras nociones, como la noción de patria. Claro. Para de todas formas, el debate estuvo y a Milei lo votaron las Fuerzas Armadas, sabiendo que las Fuerzas Armadas son malvineras. Sí, entonces, eso es verdad también. Ahí hay un tema que es que se lo caracterizó a Milei de una forma un poco extraña, porque él no es que es anti-Malvinas, él es anti que existan pueblos, patrias, límites territoriales, etcétera, gobiernos, estados. Entonces él es otra cosa. Está bien que entonces se la terminaban agarrando con la candidata a vice, ahora la vicepresidenta electa, que tiene otra concepción, una concepción distinta de Milei, pero la verdad es que como el pueblo argentino vota presidente, porque es presidencialista y porque lo hace así, vota presidente, el mezclar a Milei, que no se parece en nada a la señora Villarroel, fue un error de campaña, un error muy grave de campaña, y es un error como se sigue viendo a Milei, y eso terminó haciendo que, a pesar de que Milei no dio una respuesta satisfactoria a nuestra reclamo de soberanía sobre las Malvinas, no dio una respuesta satisfactoria a la argentinidad que reclama a las Islas Malvinas como territorio propio, porque lo son, a pesar de que no dio una respuesta satisfactoria sobre eso, parecía que en realidad Milei apoyaba al ejército, a las fuerzas, etcétera, y la verdad es que no es así, claro, porque no tiene en sí la concepción de la patria y de la defensa de la patria, etcétera. Tiene otra concepción filosófica totalmente distinta. Entonces, es un problema ese también, digamos que terminamos en realidad haciendo un collage donde todas las personas que integraban las listas de Milei terminaban haciendo a Milei, pero no estábamos mirando al Milei que es de verdad. Y fue un problema ese, porque lo terminaron votando personas que se ven perjudicadas, no, personas que se ven perjudicadas por los planes que Milei hasta propuso. Porque Macri, cuando ganó, no hizo propuestas espantosas. Macri, cuando ganó, propuso que lo que estaba bien lo iba a dejar todo, y que además iba a ir hacia pobreza cero. Claro, sí, tal cual. Hizo propuestas que parecían lindas, esperanzadoras, y aparte partiendo de que la gente en realidad no le estaba pasando mal, y entonces le iba a mejorar la vida. En cambio ahora, incluso es tremendo, porque ganaron prometiendo recortes de acá y recortes de allá, pero lo que lograron es extinguir a las personas a las que les decían, vamos a recortar esto, recortar lo otro, de los recortados, como que la persona no se imaginara que eso le iba a perjudicar a ella misma. Eso fue un hallazgo también comunicacional. Claro. Decir voy a aplicar tijera, voy a llevar la motosierra, y que el otro entienda que la motosierra es para el otro y no es para uno. Sí, que no le va a tocar.
que ese recorte no le va a tocar. Sí, eso es un hallazgo comunicacional que realmente digno de ser estudiado, pero suele pasar con los fenómenos así como este, ¿no? Hay una ola, fue una ola, y el pueblo argentino, claro, votó así, porque estamos viviendo un mal gobierno. ¿Cómo ibas a votar otra vez este gobierno? Sí, seguro. Incluso partiendo de la esperanza de que ahora se hubieran puesto las pilas para reindustrializar, supongamos, que es lo que hicimos nosotros desde Principios y Valores. No militamos la campaña de masa, pero en la última parte salimos a apoyar la propuesta de reindustrialización del candidato oficialista. Así es. Pero el pueblo argentino, en su mayoría, no quiere más sopa. Nidia, sabemos que, bueno, después de esta elección, de este balotaje, se están queriendo incorporar varios compañeros a Principios y Valores. ¿Cómo se pueden comunicar con vos los compañeros que se quieran incorporar? Perfecto. Los compañeros que se quieran incorporar, que estén en cualquier lugar del país o también del extranjero, que tenemos muchos compañeros que viven afuera, se pueden incorporar escribiéndonos a cualquiera de las redes sociales del LIO, por ejemplo. Por supuesto que hay otras redes sociales, pero digo las de LIO, que son las que conozco. LIO, Los Inorgánicos Organizados, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos TikTok. También nos pueden escribir por celular, por WhatsApp, al 11 3130 0146, 11 3130 0146, y ahí charlamos un poquito y vemos dónde están, qué les gusta hacer, y los incorporamos a los grupos tanto territoriales como los grupos de trabajo, que hay un montón, porque tenemos un montón de trabajo para hacer. Ahora lanzamos desde el sábado tenemos una charla, no sé si nos queda un minutito más. Ya tenemos que cortar. Bueno, listo. Te tengo que despedir, pero bueno, podemos charlar el próximo jueves si querés. Bueno, perfecto, y los esperamos en la charla del agua, búsquenlo en nuestras redes este sábado. Les mando un abrazo para vos, Sergio, y también para Javier, aunque no esté, que le llegue. Bueno, te agradezco por esta comunicación, Nidia. Dale. Estamos en contacto y nos vemos el sábado. Gracias, hasta el sábado. Bueno, pasó otro programa más de Abrazando Distritos. Será hasta el próximo jueves.